Aquí viene a hablar a nuestras conciencias Catalina Noriega. Buenos días, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, verdaderamente, ¿qué temporada traemos? Muertos por aquí, muertos por allá, y parece, mi querido Héctor, que ya todos nos quedamos tan frescos, con noticias tan aberrantes como la desaparición de los chicos de Veracruz y ahora la muerte de esta periodista Anabel Flores, a la que encontraron torturada en esa carretera de Puebla limítrofe con Veracruz. Mi querido Héctor, te reitero, parece que no nos hace mella, parece que ya el dolor de tantísimas familias no tiene nada que ver con lo que se vive en el resto del país, donde, mi querido Héctor, la principal preocupación es la crisis económica. Pero mira, hace algunos años falleció un enorme psicoanalista, Dasha Yaskovsky, que era de origen ruso, su familia, él era ya mexicano, y él hizo una teoría que recorrió el mundo entero. Él hablaba, mi querido Héctor, de la sobreestimulación actual, en gran medida provocada, ¿por qué? Pues por supuesto por los medios de comunicación. Yasha sostenía, mi querido Héctor, que nos vamos acostumbrando a esas imágenes que tendrían que ser terroríficas hasta el punto en que ya no les damos importancia. Vivimos con una estimulación tan fuerte, tan rápida, que cada día aspiramos a una mayor estimulación. Mi querido Héctor, yo me pregunto, ¿dónde nos ha quedado la sensibilidad como para no darnos cuenta de lo que estamos viviendo? Este caso de los chicos de Veracruz es patético y lo de Anabel Flores igualmente patético. Sobre todo, mi querido Héctor, ese afán de esas autoridades veracruzanas por denostar de entrada a esta mujer que imagínate nada más cómo ha de haber muerto. Dijeron que había estado con un narco, con un mafioso, en el año del 2004. Mi querido Héctor, su familia sostiene que estaban en un restaurante y ahí se les sentaron algunos personajes en su mesa con los que ellos nada tenían que ver. El caso es que de inmediato la calumnia, el enlodar el nombre de una chica, mi querido Héctor, que hace 15 días
había tenido un bebé. Un huérfano más a sumarse a la cantidad de huérfanos que hay en este país. Mi querido Héctor, es increíble que nos quedemos impávidos. Es increíble que sigamos viviendo como un trópico bananero en el que se esfuman personas, matan a periodistas, matan a cualquiera y el resto de la República callada. Pues mi querido Héctor, a mí verdaderamente me entristece sobre todo esta incapacidad, esta incompetencia de las autoridades para poner en la cárcel a los autores de estas barbaries. Si volteas un ojito alrededor del mundo, mi querido Héctor, ni en los peores lugares donde hay guerras declaradas se encuentran esta cantidad de fosas que aparecen en este país llenas de osamentas que nadie ni siquiera se molesta en averiguar a quién pertenecen. Pues mi querido Héctor, como sigamos por este camino, es inexplicable a dónde vamos. Se querrá diezmar a la población a base de desaparecerla, de asesinarla impunemente, mientras el grueso de la sociedad ni se entera, ni le importa, ni ya le da la importancia de vida. Oye, perdón, pero creo que no se puede generalizar. Desde luego que la sociedad está desolada. Hay los voceros de la gente pensante en la sociedad están desesperados ante una situación así. Quienes están embotados son las autoridades. Y en especial las autoridades locales, para las cuales eso es un problema que hay que desaparecer y hacer que se olvide lo más rápidamente posible, pero la población no siento que esté indiferente, al contrario, señala claramente por dónde pudo haber venido un crimen de este tipo. Lo grave es que quien nos gobierna sí lo considera un estorbo más. Tal cual, mi querido Mario. Bueno, yo creo que hay capas enormes de la sociedad que no quieren ni enterarse de lo que pasa, ¿eh? En días pasados estaba con un grupo de amistades y me decían que ellos, como les había dicho Vicente Fox, que ni leían las noticias, que más valía no saber. Te reitero, la crisis económica lleva mucho a la falta de sensibilidad. Cuando estás que no te alcanza para llegar a la quincena, pues naturalmente que el resto de las situaciones te vienen un poco guangas. Pero, mi querido Mario, lo que está pasando en Veracruz ya perdió toda proporción. Veracruz está en una decadencia y día a día se agrava la situación. Ahora el Congreso dice, el PRD en el Congreso, que le van a volver a abrir juicio político
a este desgobernador Duarte, que ha sido lo peor que les podía pasar a los veracruzanos. Pero, mi querido Mario, o se mueven o este señor se va a ir tan fresco. Ya vienen las elecciones, ya todo mundo anda en el argüende y se va a olvidar lo que está dejando una entidad convulsionada, infestada de mafias y con unas violaciones a los derechos humanos que no han tenido límite. Así está la situación de grave, y lo malo es que se suma a otros estados cuyas entidades están aparentemente tranquilas mientras que la población los sufre. Hola Catalina, soy Alejandro. Yo creo que Duarte se va a ir limpio porque nadie de la clase política ahorita se va a querer echar el tiro de proponer juicio político para él, porque en cierto modo sentaría un antecedente frente a otros gobernadores. Y además porque ahorita nadie se va a querer mover por las próximas elecciones que vienen hacia mitad del año. Eso es, Alejandro. Estas elecciones están paralizando. ¿Y están paralizando en qué sentido? Sobre todo en el sentido de la justicia. Como efectivamente, pues Guerrero convulsionado, Michoacán en apariencia anda un poco más tranquilo, pero tampoco. Tamaulipas, la desgracia. De manera que, bueno, Sinaloa, son tantos los estados que están viviendo esta problemática terrible que, claro, ahora los partidos se van a hacer como que la Virgen les habló. ¿Para qué? Para que las elecciones les reditúen esos triunfos que todos están ambicionando. Gracias por hoy, como de costumbre, Catalina, y nos escucharemos después. Así es, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Sí, porque desaparición de poderes, pues habría que aplicarlo a varias entidades. Y es que hay un mal común que tienen varios estados: Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, en donde no es que haya incompetencia de las autoridades, sino que hay una complicidad de las autoridades con lo que serían los grupos delictivos de cada sitio. Entonces, ¿cómo vas a atacar un mal cuando tus recursos, cuando tus elementos son los que deberían combatir ese mal y son los primeros que tienen las manos sucias? Pues sí, eso en tratándose de reporteros o periodistas que abordan el tema del narcotráfico. Pero cuando se trata de periodistas que abordan el aspecto político del asunto, que sufren la misma suerte, ¿qué te queda pensar? No, claro, pero el asunto además no solamente son los periodistas, que es triste porque finalmente son portavoces de la información y de las noticias de lo que está sucediendo. Es también la población la que está sufriendo, porque de pronto parece que los reflectores son, bueno, un periodista vale más quizá que los 5 muchachos o los 19. No, yo creo que el problema grave es la inseguridad que está viviendo el periodista, pero el ama de casa, pero el maestro, pero el abogado. O sea, y el asunto es como dice Liliana, tú eres parte del mal. ¿Cómo combates eso? Sí, en la familia hay dos parientes políticos que fueron asesinados. Era gente de pudiente, tenían una fábrica y todo. En Tehuacán, asesinados en plena calle de día, y simplemente no ha pasado nada. Ya va más de un año. No ha habido absolutamente ningún avance en ninguna investigación.